Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar repasando un poco ese video que subí hace ya como 3 años atrás. Te lo voy a dejar por acá arriba, en la esquina. Era un video en vivo que hice y bueno, se extendió un montón. Estaba hablando ahí sobre el tema de la ansiedad, cómo la ansiedad puede llegar a aumentar cuando hacemos ejercicio físico. En algunas personas pasa mucho, uno lee en los grupos y también, bueno, por experiencia propia, uno lee mucho que en algunos casos, al hacer ejercicio, la ansiedad al contrario disminuye, la persona siente como que descarga, por supuesto que hace bien el ejercicio, entonces les hace increíblemente bien y muchas personas inclusive lo usan como método de sanación, por así decirlo, de mejoramiento, a veces hasta casi total. Hay personas que sufren mucha ansiedad cuando no están haciendo ejercicio o están más en una etapa sedentaria de su vida y cuando empiezan a hacer ejercicio se sienten bien, no tienen síntomas, no están ansiosos o no están tan ansiosos tal vez, no están tan estresados, entonces les hace muy bien. Pero lo que vamos a tocar en este video, que fue lo que también toqué en ese video en vivo que dura como 1 hora, por eso quería hacer una versión más resumida, es el tema de las personas que sufren de ansiedad y tienen mucho miedo cuando están haciendo ejercicio. Vamos a ponernos en contexto, ¿sí? Una persona que sufrió ya ataques de pánico, que tuvo muchísima taquicardia en el corazón muchas veces, que sintió que literalmente se estaba muriendo, falta de aire, sensación de desmayo, mareos, un montón de síntomas que ya sabemos que pueden aparecer en la ansiedad. Se suma el tema de que cuando estamos haciendo ejercicio, por supuesto que naturalmente nuestro cuerpo se acelera. Se empieza a acelerar el corazón, la respiración se empieza a acelerar porque necesitamos más oxígeno, etc. Entonces, una persona que ya se está hipervigilando, claramente va a tener una tendencia a empezar a asustarse como si fuese que en el momento que está haciendo ejercicio los síntomas de la ansiedad están viniendo, que efectivamente puede pasar, ya que cuando nosotros tenemos este miedo ya como instalado, estamos súper hipervigilantes, estamos hipervigilando el corazón todo el tiempo, la respiración, todo el tiempo estamos demasiado enfocados en nuestro cuerpo y en qué es lo que está pasando, sucede que se combina la actividad normal física, la alteración normal que se genera cuando uno hace un esfuerzo físico, se empieza a acelerar el corazón, se bombea más sangre a todo el cuerpo, empezamos a respirar más rápido, etc. Y se combina con el miedo. Principalmente todo esto tienen que entender que es miedo. Entonces cuando se combina con el miedo empiezan a sumarse una serie de síntomas que ya no son para nada agradables. Entonces se suma el ejercicio físico natural, como les digo, esa alteración natural que hay cuando uno hace ejercicio, sumado a los síntomas que tiene la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que se genera ahí? Es realmente un malestar muy grande, que dependiendo de la persona y el miedo que tenga, y dependiendo cómo lo vaya enfrentando y cómo vaya tomando esta situación, se puede llegar a sentir muy mal. Entonces, es muy difícil de enfrentar esto las primeras veces, porque repito, la persona puede llegar a pensar que está por tener un ataque de pánico, o directamente, yo le digo un montón de veces, personas que se ponen a hacer ejercicio y tienen un ataque de pánico literal, mientras están haciendo un ejercicio, lo cual el corazón se les acelera a 10.000, sienten que no pueden respirar, sienten que se van a desmayar, bueno, sienten que les pasa de todo. Entonces es algo bastante habitual que suceda esto cuando hay una persona que ya tira más para el lado hipocondríaco, en donde está, como digo, hipervigilando sus síntomas, hipervigilando su cuerpo. Bueno, tiende a darse más esta cuestión de mucho miedo a la hora de hacer ejercicio. Entonces, de los consejos que yo les puedo llegar a dar por experiencia propia y por todas las cosas que fui leyendo e investigando en el tiempo con el tema del miedo en general y cuando nos exponemos a cosas, porque esto es una exposición, recuerden que estamos haciendo ejercicio y después de todas estas cosas que nos hayan pasado, nos sigue pasando, es una exposición, es como por ejemplo cuando tenemos ataques de pánico y nos cuesta muchísimo irnos a cierto lugar o irnos muy lejos y nos agarra un ataque de pánico en el viaje, o cuando llegamos, o cuando volvemos. Bueno, son todas exposiciones que tienen que irse haciendo de a poco para poder entrenar a la mente y enfrentar estas situaciones. En este caso, básicamente, es lo mismo. Primero, tenemos que entender, tenemos que informarnos, porque pareciera ser que uno en todo esto se olvida de que cuando uno hace ejercicio, el cuerpo sí se acelera. Uno tiene que entender que es parte del ejercicio y que es natural. Si empiezan a haber síntomas adicionales de malestar, uno a veces en la cabeza dice, pero antes yo hacía ejercicio y no me pasaba nunca nada, me sentía súper bien, estaba lo más bien, estaba estable. Bueno, justamente ahora tenés miedo. Entonces, como tenés miedo, se te empiezan a sumar síntomas que te generan malestar. Muchas personas tienen síntomas tan intensos que muchas personas directamente no pueden seguir de ninguna manera haciendo ejercicio.
y ya se pone en la cabeza esta cuestión de no puedo hacerlo porque me agarra esto, porque me agarra lo otro, porque me agarra lo otro. Entonces, repito, el consejo que yo les puedo dar es ir de a poco, paulatinamente, enfrentando estas situaciones de miedo, de estrés que se generan en el momento de estar haciendo ejercicio y poder enfrentar esta situación de una manera progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, un día nos decidimos a hacer ejercicio. Nos ponemos a hacer ejercicio, nos empezamos a sentir mal. Supongamos que empieza una taquicardia de más, que claramente por el ejercicio que hicimos se acelera el corazón, pero ya se está acelerando de más. Entonces ya ahí nos damos cuenta que no es solo el ejercicio. Estamos teniendo miedo. Tenemos que entender que es solo miedo, y ese miedo, esa ansiedad, aumenta y aumenta los síntomas. Supongamos que también nos empezamos a marear, o tenemos una sensación de desmayo, o empezamos a tener, no sé, pitidos en los oídos, empezamos a pensar que la presión alta y que esto y que el otro y que etcétera. Empezamos con toda esa hipervigilancia que repito que suele pasar y se suma miedo tras miedo tras miedo. Hay que entender que son síntomas, esa ansiedad combinada con la alteración normal del ejercicio y que de a poco lo podemos ir enfrentando. ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, a ver, hago ejercicio, se me empieza a acelerar el corazón. ¿Por qué se me está acelerando? O sea, empiezo a replantearme todo y a observar más que tanto hacer un análisis específico, sino que hacerlo lo más sencillo posible. Se me está acelerando el corazón. ¿Por qué se me aceleró de más? ¿Por qué siento tanta taquicardia si apenas hice esto? Ok, es porque tengo miedo. Porque me pasó antes, porque la mente recuerda cosas pasadas de el cuerpo acelerado, el corazón acelerado, ataque de pánico, sensación de desmayo, me voy a morir, etcétera, etcétera. Entonces la mente, hay cosas que cuesta superarlas y llevan su tiempo, llevan su progreso. Entonces tenemos que entender eso primero. Y después, como les digo, hacerla corta en el sentido de ok, sí, tengo más taquicardia de lo normal porque tengo miedo, pero no pasa absolutamente nada, no me voy a morir. Y seguimos. Si vemos que ya llegamos a un punto en el cual no toleramos, descansamos, paramos, pero no dejamos de hacer totalmente el ejercicio o directamente no lo dejamos de hacer. No es la idea dejarlo de hacer más, ¿no? Porque si lo dejamos de hacer, reforzamos esa idea de que hacer ejercicio es peligroso. Y eso en las redes neuronales, que tenemos esta neuroplasticidad en el cerebro, es algo que sucede, aunque no nos demos cuenta. Cuando nosotros tenemos este tipo de actitudes de, ok, tuve miedo, tuve taquicardia más, entonces dejo de hacerlo porque tengo mucho miedo, no lo hago más. Al hacer esto, a nuestra mente le estamos comprobando que efectivamente había un peligro real y se refuerza más aún la idea. Entonces la próxima vez que intentemos hacer ejercicio va a ser más difícil todavía poder hacerlo y vamos a tener tal vez, no digo que sea sí o sí así, pero vamos a tener tal vez más síntomas que antes. Entonces, repito, es una cuestión de enfrentar y estar planteándonos con cada síntoma, si es necesario, si necesitas plantearte cada síntoma, por qué vino. Básicamente tenés miedo, nada más, es que tenés miedo. Tenés miedo a que te pase miles de cosas de las que te podrían llegar a pasar estando haciendo ejercicio, como estando descansando en tu casa, sentado en un sillón o acostado. Entonces, en ese sentido, es hacerla corta y decir, bueno, ok, tengo esto, lo enfrento, de a poco voy cada vez más y más y más. Llegando a un punto en el cual vamos a estar, por supuesto, sufriendo bastante, tal vez, enfrentándolo. Esto no es que es sencillo, fácil de hacer, no estoy diciendo que sea, bueno, ya está, tenemos este problema, entonces simplemente decimos esto y lo enfrentamos y desaparece. Cuanto más rápido, esto siempre lo digo, cuanto más rápido queramos que desaparezcan los síntomas y el malestar, más va a persistir. No digo que se pongan a sufrir como locos y se pongan a hacer como locos ejercicios y enfrenten todo y hagan todo en un día, porque esas cosas impulsivas generalmente no salen bien. De hecho, podríamos retraumatizarnos. Pero, repito, la idea es hacerlo paulatinamente, de a poco, progresivamente, para poder ir enfrentando el hacer ejercicio y hacerle entender a nuestra mente, y con esto que les digo de la neuroplasticidad, hacerle entender a nuestro cerebro de que no es peligroso hacerlo, de que está todo bien y que no pasa nada. Así que bueno, ese es el consejo que te puedo dar con el tema de estar haciendo ejercicio mientras tenés estados de ansiedad, tenés miedo. No hay muchísimo más que te pueda llegar a decir. Por supuesto lo puedes combinar con tu terapia, lo puedes combinar tal vez con medicación si es necesario, dependiendo en el estado en el que esté uno. A veces es realmente necesario. Yo creo que, repito, el enfrentar este tipo de cosas como cualquier otras, no solo en el caso del ejercicio, es totalmente fundamental. Si nosotros estamos siempre escapando de estas situaciones porque tenemos miedo, repito, estamos reforzando esa idea de que, ok, esto sí es peligroso, no lo podemos hacer. Y a la primera de cambio que queramos volver a hacerlo, va a volver a pasar y va a seguir pasando y seguir pasando y cada vez más. Entonces, no te escapes de la situación,
enfrentala. ¿Querés hacer ejercicio? Hacelo. Tal vez puedes buscar diferentes formas de hacer ejercicio. Si estás tal vez incómodo yendo a un gimnasio, trata de hacerlo, no sé, en tu casa. Si estás incómodo haciéndolo en tu casa, hacerlo en un gimnasio, hacerlo en un parque, hacerlo en cualquier otro lado. Hacer otro tipo de ejercicios, probar cosas diferentes, no hagas siempre lo mismo. Cosa de poder ir cambiando ese contexto, ese entorno que tal vez, un entorno en el que, no sé, en un gimnasio, por ejemplo, puede ser que te pongas más nervioso o te sientas más observado, etcétera. Puede ser que te haga peor, o sea, en el sentido de que sea más difícil enfrentar esta situación. Te recomiendo que cambies de entorno y que cambies inclusive de actividad. Tal vez hagas algo en donde te muevas, pero hagas algo mucho más suave, sencillo, no tanto fuerza bruta. Por supuesto, dependiendo de lo que vos quieras hacer, el objetivo que quieras lograr, si quieres ganar masa muscular, si quieres perder peso, etcétera. Eso depende de vos, depende también de tu nutrición, bueno, depende de un montón de cosas. Así que bueno, ese es el consejo que te puedo dar. Y voy a ir terminando ya acá el video para no hacerlo mucho más largo. Como dije, quería hacer un resumen de ese video larguísimo que hice, un vivo que hice ahí hace 3 años atrás, sobre el tema de la ansiedad y el ejercicio físico y todo el miedo que aparece. Bueno, súper largo ese video, así que la voy a estar recordando acá. Espero que estés lo mejor posible y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chau chau.